confía en la palabra de Dios más que tu intelecto. Vamos a ir desarrollando más este título y va a ir entendiendo mejor a lo que se refiere. Voy a empezar explicando un versículo, varios versículos son, pero lo voy a explicar resumidamente. Para el que lo quiera buscar, se lo voy a decir igual de igual manera. Es Filipenses 3 del 10 al 16. Y en estos versículos habla Pablo, el apóstol Pablo. Él declara que tiene que continuar firme con el llamamiento de Dios. Que no solo porque él lo sienta, significa que ya no tenga que seguir sirviéndole o ya no tenga que guardar la santidad. Pablo dice también que es un trabajo diario el guardar la fe y el servicio, que no es algo de un solo día. Por ejemplo, ¿a qué quiere ir Pablo con esto? Que doy el ejemplo de los cultos de los domingos. Si yo vengo al culto un domingo y siento a Dios, ¿no? Porque todos venimos, sentimos al Señor, entramos en su presencia, oramos al Señor, y después cuando salimos de acá no lo seguimos buscando, no lo buscamos más, sino que decimos, bueno, ya fui a la iglesia, cumplí, sentí la presencia del Señor, oré, me llené, listo. Y después no lo busco más al Señor. No, es algo diario. Es algo diario, es algo de todos los días. Todos los días nosotros tenemos que orar, leer la palabra, hablarle al Señor. Todos los días nosotros tenemos que servirle al Señor también. No solamente habla de un servicio ministerial, como los chicos que tocan alabanza, o bueno, yo ahora estoy dando la charla, sino que un servicio también personal. Como les digo, un servicio personal es leer la palabra, orar, pasar comunión con Dios, hablarle a las personas acerca de Dios, no nada más ustedes o uno guardarse las cosas del Señor y las bendiciones del Señor, sino querer que el prójimo le vaya bien también y vea todas las cosas que el Señor puede hacer en la vida de ellos. Pablo también dice que si se deja la fe, se puede perder la salvación. ¿Qué es dejar la fe? Bueno, dejar de hacer eso que le estoy diciendo, ¿no? Orar, dejar de buscar de Dios, dejar de congregarse, dejar la fe de lado. Eso puede llevar a uno a perder la salvación. Es algo parecido y algo similar a lo que el pastor dio el culto pasado, el domingo pasado. Si prestaron atención a lo que dijo el pastor, se van a acordar de esto, pero si no prestaron atención, bueno, no se acuerdan. Espero que sí se acuerden. Les voy a dar un ejemplo, una referencia que nos va a seguir durante la charla. Lo voy a traer bastantes veces en la charla, así que preste atención para que sepa de lo que voy hablando, ¿no? ¿Se escucha por el perro? ¿Se escucha por el perro? ¿Acá? Te preguntaba a la gente. ¿Ellos? Sí. ¿Escuchan bien por el perro que está ladrando ahí? ¿Seguro? Yo no les dije que digan que no, Ellos dijeron. Si no se llega a escuchar bien, me levantan la mano y me dicen, así uso el micrófono. Bueno, lo que iba, les voy a dar un ejemplo, una referencia acerca de esto que vamos a hablar hoy. Bueno, muy a menudo, muy recurrentemente, pasan accidentes aéreos que son causados durante el vuelo, ¿no? Claramente. Por lo que los pilotos tienen que entrenar y se tienen que preparar para usar el tablero de control. Me sale el control de mando, pero es tablero de control. Y no depender de sus propios sentidos o de lo que ellos quieren o lo que ellos ven bien. Entonces todos nosotros también necesitamos un tablero de control en nuestras vidas. Y les voy a decir que tenemos ese tablero de control. Y él lo dice en Salmo 119:5. Dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Le voy a dar un ejemplo para que se entienda mejor a lo que va este versículo. Imaginémonos que hay una persona en un cuarto o en una casa todo oscuro. No tiene linterna, no tiene nada. Está en la oscuridad, ¿no? Y la persona tiene que salir de ahí, tiene que encontrar una salida. Pero si la persona se deja llevar por sus sentidos y dice, yo creo que es por la izquierda, y va y se choca con un ropero. O dice, yo creo que es por la derecha, y va y se choca con otra cosa.
Y después dice, bueno, si no es en la izquierda o en la derecha, capaz que es al frente. Y cuando va al frente, va derecho, ve que no se choca con nada, pero de la nada se choca con algo. ¿No? Esa persona no tiene nada para alumbrar, no ve las cosas, ¿no? En cambio, el mismo ejemplo, pero con una persona que tiene una linterna. Si la persona tiene una linterna, va a alumbrar y va a saber dónde está la salida, va a saber dónde está el camino. La persona, por ahí hay un mueble, va a alumbrar el mueble y va a saber si lo tiene que saltar, si tiene que pasar por abajo, si tiene que pasar por el costado o para el otro. Va a saber qué hacer en esa situación. Bueno, ahora vamos a llevarlo a la palabra de Dios. Si uno no lee la palabra, si uno no se aferra a la palabra de Dios, esa persona cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades, cuando vienen cosas en la vida de uno, no va a saber qué hacer. Va a pensar que es por un lado y se va a chocar. Va a pensar que es por el otro y se va a chocar. Va a pensar que está yendo bien y de la nada se choca. En cambio, yendo al ejemplo, si la persona tiene la palabra de Dios, que la palabra de Dios vendría a ser, mediante el ejemplo, la linterna, si uno tiene la palabra de Dios, sabe qué hacer. Cuando viene una dificultad, cuando viene un problema, cuando uno no sabe qué hacer, va a la palabra de Dios y sabe qué hacer. Ahí en la palabra de Dios sabemos todo. El Señor nos dejó eso como una guía a nuestras vidas. Entonces, es muy diferente. Por eso el versículo dice: lámparas a mis pies tu palabra y ilumina mi camino. Es nuestra guía. La palabra de Dios es nuestra guía, entonces es muy importante que uno acuda a leer la palabra del Señor. Así como el piloto no confía en sus propios sentidos durante el vuelo, tampoco nosotros debemos confiar en nuestras propias fuerzas o en nuestros propios sentidos, sino que nosotros nos tenemos que aferrar a la palabra de Dios y a lo que dice Dios y lo que Dios quiere para nuestras vidas, no lo que nosotros vemos mejor o lo que nosotros vemos peor. Si el Señor lo dice es porque es así, Él sabe mucho más que nosotros. Hay muchas personas que viven su vida pensando en haciendo lo que a ellos les ve mejor. ¿Les ve, se dice? Creo que sí. Lo que ellos ven mejor en sus vidas, ¿no? Toman decisiones, en los problemas actuando de una manera, en su vida actuando de una manera como mejor los ve ellos. Son personas que viven sin creer en Dios, sin creer en la palabra del Señor, y se creen que son dueños de sus vidas. En Salmo 53:1 dice necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Bueno, acá, en el necio dice en su corazón que no hay Dios, como les dije recién. Y también lo vemos en el libro de Jueces, en el Antiguo Testamento, cuando Dios lo sacó de Egipto, de la esclavitud, al pueblo de Israel, y guió a los israelitas donde fluye leche y miel. Pero el pueblo, cuando estaban no me sale esta palabra, Canaán, no siguieron conforme a la voluntad de Dios, ni siguieron la voluntad de Dios, sino que hacían lo que les parecía. Lo vamos a ver en un versículo también, que es Jueces 21-25. Dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahí ya ellos dejaron de seguir la voluntad de Dios, de seguir lo que el Señor les decía, y pasaron a hacer los que a ellos les convenía, o los que ellos veían mejor, o los que a ellos les parecía. Vivían sin un Dios, sino con su voluntad. Y el pueblo de Israel vivió una vida con un rumbo desviado al Señor y en pecado, por vivir conforme a lo que ellos pensaban, por vivir conforme a su voluntad. Hoy en día hay muchas personas que son como el pueblo de Israel, que hacen las cosas según su voluntad, según sus fuerzas, y no buscan de Dios ni siguen la palabra del Señor. En Proverbios 16:25 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Ustedes me podrán decir, sí, pero está bien que una persona siga sus sentimientos o siga sus sentidos. Y bueno, acá hay un versículo que es el que les dije recién,
que a lo que a uno le parece que está bien, lo que a uno le parece que está derecho, que está correcto, eso lo puede llevar a un camino de muerte, como dice la palabra. No una muerte física, sino espiritual. Pueden morir sueños, pueden morir promesas, nos puede llevar a la depresión, a la tristeza. Lo que nosotros vemos bien puede llevar a algo peor. Por ahí, por ejemplo, en la economía, por ahí vemos algo que a nosotros nos parece que es mejor si vamos por ese lado y vamos a crecer económicamente, y por ahí no, es todo lo contrario, empeoramos en vez de mejorar. Las personas que viven siendo dueñas de su vida, que viven en desobediencia a Dios, están yendo a ese camino de muerte, a un camino que no les ofrece felicidad, que parece, pero en realidad no. Y el ser humano fue creado para servir a Dios y para alabar al Señor. Y cuando una persona hace eso, el Señor los guarda y gobierna la vida de uno, y es cuando uno encuentra la verdadera felicidad. Y la felicidad absoluta la encontramos en el Señor. Y ustedes me podrán decir, no, ustedes no, perdón. Hay personas que dicen que siguen al Señor o que obedecen al Señor. No que obedecen, sino que creen al Señor, pero no ven que cambie su vida, no ven que cambie esa situación, no ven que cambie esa dificultad. Pero mediante en la vida, claramente van a haber problemas, van a haber tormentas, van a haber dificultades. No porque creamos en el Señor significa que es todo color de rosas, van a haber problemas, pero es diferente afrontar ese problema, esa tormenta, esa dificultad con el Señor, afrontarla sin el Señor. Si nosotros afrontamos con nuestra propia voluntad, con nuestro propio sentir las cosas, los problemas de la vida, eso nos va a llevar, como vimos, a un camino de muerte. Nosotros podemos ver bien, pero en realidad no. En cambio, si nosotros en esas tormentas, en esas dificultades, nos aferramos al Señor, buscamos al Señor, leemos la palabra, nos sujetamos a ese control, ese tablero de control es la palabra del Señor, nosotros vamos a salir adelante. El Señor va a ayudarnos en esa dificultad. Eso me hace llevar a Rey David. El Rey David fue muy reconocido por Dios. Yo creo que todos lo conocen. El Rey David fue muy conocido por Dios y elogiado por la gente. Pero eso no fue... eso fue bueno y bonito en su vida, pero David también pasó por tormentas y por momentos difíciles y momentos críticos. Pero cuando él pasaba por esos momentos, él se sujetaba a Dios. Se sujetaba a Dios, le pedía ayuda a Dios y Dios respondía. Vamos a ir a un versículo que es Salmos 23:4. Dice, aunque ando en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bueno, yo creo que todos conocen, lo han escuchado más de una vez a este versículo. Y es así, cuando uno está en un problema, en una dificultad, o en algo, en alguna situación de su vida, uno no tiene que tener miedo, ni tiene que sobrepensar, ni nada, si sabe que el Señor está con él. Si deja las cosas en la mano del Señor, sabe que ese problema que nosotros vemos grandote, al lado del Señor es un problema chiquitito. Y si nosotros lo dejamos en las manos del Señor, el Señor va a obrar y va a solucionar eso. Amén. Y vamos a otro versículo que es Salmo 119:50. Ella me consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Bueno, como venimos hablando, Él es nuestro consuelo. Nosotros, cuando pasamos por algo que nos da miedo, que no sabemos qué hacer, uno tiene que acudir al Señor. No tiene que agobiarse y pensar, no, ¿ahora qué hago? No, ¿qué hago con esto? No lo voy a poder solucionar. No, ¿cómo voy a salir de esto? No, todo lo contrario tiene que ser. Uno, cuando pasa esas situaciones, tiene que ir a la palabra del Señor, tiene que orar al Señor,
tiene que pasar tiempo con Él. Y Dios lo va a ayudar, Dios va a obrar en la vida de uno. Ya sea no solamente con el temor, sino puede ser con que uno sobrepiense mucho, puede ser que uno tenga mucha vergüenza, puede ser que uno tenga muchos nervios. Y si lo dejamos en la mano del Señor, el Señor va a obrar. Yo en lo personal, por ejemplo, soy bastante vergonzosa. Ahora no tanto, porque el Señor me cambió, pero era muy vergonzosa antes. Yo esto que estoy haciendo ahora, que estoy hablando en público, no lo hubiese hecho sin Dios. Y también me dan muchos nervios, algunas cosas, cuando tengo que exponer así, hablar en frente del público. También me da nervios. Yo cuando iba a la secundaria, esto que estoy haciendo ahora, que estoy hablando, no lo hacía. Si tenía que desaprobar, desaprobaba, porque no me animaba, no podía hacerlo. Cuando conocí al Señor, justo fue en sexto. Justo yo tenía que rendir un oral, tenía que hacer un trabajo oral que dependía si aprobábamos o no. Justamente era de inglés, o sea, imagínense, yo no me animaba a hablar y justo voy a hablar en inglés, peor. Pero como yo ya estaba en los caminos del Señor, no sabía mucho, la verdad todavía, y no sabía mucho del Señor, pero sabía un poco. Entonces yo tenía muchos nervios en ese momento y mucha vergüenza, porque tenía que hablar en inglés. Y oré al Señor. Le dije que me saque los nervios, que me saque la vergüenza, que Él me estaba acompañando en ese momento. Y cuando yo fui a dar ese oral, lo había dado re bien y era como si no tuviese vergüenza, era como si siempre hubiese hecho eso. Como si es algo cotidiano que haría. Y ahí yo vi como el Señor actuó en mi vida. Entonces, después de ahí, cada vez que yo tengo nervios, que tengo vergüenza, ahora menos cantidad, porque el Señor lo trabajó, pero aún por ahí lo sigo teniendo, yo acudo al Señor, oro al Señor, digo que Él me acompañe, que Él esté conmigo, que si necesito sabiduría o retención o lo que sea, Él me lo traiga. Entonces yo cuando salgo a dar una charla o cuando salgo a exponer algo, sé que el Señor va conmigo. Sé que el Señor está conmigo y que Él me va a ayudar. Entonces dejo ese miedo de lado, dejo esa vergüenza de lado y sé que el Señor va a obrar en mi vida. Entonces de esa misma manera ustedes tienen que hacer con lo que sea, con el temor, como les digo, la vergüenza, los nervios, lo que a ustedes les dificulte, les cueste. Cuando lo dejen en las manos del Señor, van a ver cómo el Señor obra en sus vidas. Pero si los dejan en la mano del Señor, déjenlos en las manos del Señor. No es que le dicen, bueno, Señor, me da vergüenza, no sé qué, y se lo deja y después piensa, no voy a tener unos re nervios en ese momento. No, en esto no voy a poder hacerlo, no, esto. Ahí no está dejando las cosas en la mano del Señor. Si uno deja las cosas en la mano del Señor, no piensa. Lo deja y se va porque sabe que el Señor va a obrar, que el Señor va a trabajar. No sé en qué versículo me quedé. Sí, ya no me quedé. Bueno, así como el piloto del avión que vimos al principio confía en el tablero de control, nosotros de la misma manera tenemos que creer, confiar y seguir la Biblia, seguir la palabra de Dios. Ustedes me van a decir por qué. ¿Qué tiene la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios nosotros sabemos qué hacer en las situaciones de nuestra vida, en diferentes situaciones. Sabemos qué hacer si estamos con los sentimientos desbordados. Sabemos qué hacer con nuestra familia, qué hacer con las madres con sus hijos, los hijos con sus padres. Sabemos qué hacer con el prójimo. Sabemos qué hacer con Dios, qué hacer en el camino del Señor. Sabemos qué es lo que le agrada al Señor, qué no. Y sabemos muchas cosas a través de la palabra. No es solamente un libro, no es solamente unas hojas, sino que tiene poder la palabra del Señor. Como vemos también a través de la palabra del Señor, hay liberaciones, hay sanidades. Tiene muchísimo poder la palabra del Señor y también tiene poder en nuestras vidas, si uno lo declara. Por eso es muy importante saber y leer la palabra del Señor. Vamos a ir a otro versículo que es Proverbios 16:20. Que habla acerca de esto que les dije recién. El entendido
El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es aventurado. Nosotros tenemos que tener metas claras, metas precisas y vivir bajo la voluntad de Dios, no bajo nuestros propios sentimientos ni nuestros propios sentidos. No tenemos que hacer así como el pueblo de Israel. Les voy a mostrar un video, si puedo mostrar. Bueno, qué grande es este testimonio, ¿no? Bueno, ahí vemos cómo el pastor que iba en el avión, él no fue como las demás personas, que estaban llorando, que estaban alborotados, que se fueron a su sentir y a sus sentimientos, sino que él acudió al Señor. Él oró al Señor, fue al Señor, el Señor lo escuchó y el Señor obró, ¿no? De esa misma manera, así como lo fue David, así como lo fue ese pastor, nosotros tenemos que ser de la misma manera ante las situaciones, las dificultades, acudir al Señor. No dejarnos llevar por nuestros sentimientos, por lo que nosotros sintamos, no por lo que nosotros veamos mejor, sino por lo que Dios ve mejor, por lo que Dios quiere para nuestras vidas y lo que dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos que ser como ese ejemplo que les di de esa habitación oscura, que la lumbrera de nuestras vidas sea la palabra de Dios, que ante cualquier dificultad, ante cualquier situación de la vida, nosotros acudamos al Señor, acudamos a la palabra del Señor y no deje de buscarlo. Como les dije también, es algo diario, es algo cotidiano, es algo de todos los días. Todos los días nosotros tenemos que buscar al Señor, todos los días tenemos que orar, todos los días tenemos que leer la palabra, todos los días nosotros tenemos que estar sujetos al Señor y a la palabra del Señor. No sea como el pueblo de Israel. Antes de hacer una oración, les voy a... no sé si sería la palabra pedir. Les voy a recomendar que ahora cuando salga de acá, ustedes se analicen ustedes, analicen su vida y fíjense y piensen si ustedes están siendo en sus vidas como el pueblo de Israel o están siendo en sus vidas como David, como el pastor que vimos recién en el video. Si ustedes están ante las dificultades, ante las situaciones, ante las cosas de la vida, ustedes están acudiendo a sus sentimientos, a sus sentidos, o están acudiendo y aferrándose a la palabra del Señor. Les doy ese trabajo, que se analice y que piense, y no solamente se analice hoy, sino que sea algo cotidiano, que sea algo cotidiano, que se analicen diariamente, si están obedeciendo al Señor, si están siguiendo su palabra, si están aferrándose a Él, o si se están dejando guiar por su propio intelecto. Ahora sí les voy a pedir que se paren. Y les voy a pedir que repitan esta oración conmigo. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy te recibo en mi corazón, como mi Dios y mi Salvador. Perdona todos mis pecados, y ayúdame a vivir, conforme a tu voluntad, y tu dirección. Guía mis pasos, Señor. Todo esto te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.